Ayer la unidad investigativa de Noticias Caracol en la primera emisión reveló detalles inéditos que hasta ahora no se conocían de todo tipo de concesiones que se hicieron durante la negociación del gobierno nacional con el grupo armado ilegal el Clan del Golfo. Las concesiones que se hablan, que se ponen sobre la mesa en un audio que se escucha al exalto comisionado para la paz, Danilo Rueda, con un interlocutor de este grupo armado ilegal, pues dice inclusive desde ceses al fuego. Se pone en la mesa la purga de oficiales al interior del ejército y hasta concesiones en temas de inteligencia por parte de la Policía Nacional y el ejército. Quien era general, el primer general durante este gobierno, es el general Henry Sanabria, el primer director de la Policía Nacional, el general retirado. General Sanabria, lo saludamos a esta hora. Buenos días. Sí, Patria, buenos días. Un saludo especial. Bueno, general Sanabria, yo quiero saber antes cuál fue su reacción a este informe. Todos los datos que vio, le quiero preguntar es si los padeció siendo director de la policía. Decepción, primero que todo, porque pues lastimosamente iniciamos un periodo en la Dirección General con mucha esperanza, precisamente pensando en combatir los grupos armados ilegales. Sí fui, por supuesto, de alguna manera víctima de esta situación, porque la Policía Nacional se vio afectada de manera especial por el fortalecimiento de estos grupos armados. Claro. ¿Y cómo? General Sanabria, usted dice, por una parte me sorprendió, sentí decepción, pero otras cosas yo las vi siendo director de la policía. ¿Qué cosas vio? Hay una cierta impotencia cuando se es comandante de una institución tan fuerte y poderosa como es la Policía Nacional de Colombia, que tiene muchísimas capacidades, tanto jurídicas como técnicas y físicas, para enfrentar con contundencia a los grupos armados, y que se nos diga que no se puede hacer nada para enfrentar lo que afecta tan gravemente a ciertas partes del país. Eso genera, por supuesto, frustración. Que se nos dé la instrucción de parar, de no capturar, en cualquier momento de la historia, genera frustración. Pero particularmente en este caso, siendo el director general, fue un momento bastante difícil de enfrentar. ¿Quién se lo decía, general? Era una política de gobierno, es decir, cuando se inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, con la paz total que se promulgaba desde el gobierno Santos, pues se entendía que legalmente había la posibilidad de parar y efectivamente no enfrentar a estos grupos armados. Pero la pregunta es si había un marco jurídico efectivamente alrededor de esta situación, o sencillamente estábamos frente a algo que tenía que doblegarse por el uso de la fuerza. Las instrucciones se daban, por supuesto, en las reuniones de seguridad, en donde participábamos todas las fuerzas, el CTI, la Fiscalía, la Procuraduría, la Dirección de Inteligencia, y ahí se daban esas instrucciones. Sí, pero concretamente, a ver, yo se lo voy a preguntar. ¿Era el ministro de Defensa de esa época, Iván Velázquez? Realmente el señor ministro, por supuesto, participaba en las reuniones, pero quien la lideraba era Laura Sarabia. ¿Y Laura Sarabia qué decía en las reuniones, general? En esas reuniones básicamente lo que se decía era que había un proceso de paz y que se iban a expedir los decretos para facilitar los diálogos entre el gobierno, particularmente entre el doctor Danilo y los grupos armados. Eso era lo que se decía básicamente. Sí, general, esa frase, que hay un proceso de paz, que estamos preparando decretos, ¿qué operaciones impidieron? Yo presenté como director general 10 operaciones en una de esas reuniones contra el ELN, las FARC y el llamado Clan del Golfo. 10 operaciones que lastimosamente no se pudieron desarrollar bajo ese sofisma de la paz total. ¿Y usted me puede explicar en la práctica cómo se frenaban esas 10 operaciones? Para tener una operación lista, es decir, ubicada la persona o el objetivo por el cual íbamos, simplemente era la coordinación militar para la entrega de las armas explosivas pesadas, es decir, los bombardeos, o la infiltración de un grupo especial. Solamente faltaba la decisión política para decir háganlo. Pero como estábamos frente a un proceso de paz, pues todas esas actividades previas de inteligencia que duraron 1 o 2 años, pues lastimosamente se perdieron. Pero ahí me nace una pregunta, general. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo paraban la operación? ¿Cómo daban la orden de
espere, general, esa operación contra determinado grupo armado ilegal, no la haga. ¿Se lo decían así directamente? Tal cual, así porque, vuelvo y repito, había aparentemente un marco jurídico que los llamaba a tener la posibilidad y la facultad para hacerlo. Es decir, comandantes militares y directores de la policía, esperen que estamos en un proceso de paz, aplacemos las operaciones. Aplacemos las operaciones. ¿En qué momento, general, es que lo que me dice es delicado? ¿En qué momento se lo dijeron? ¿De qué funcionario público escuchó usted la frase aplacemos las operaciones o paremos las operaciones? Eran en esas reuniones de seguridad donde estaba Laura Sarabia, el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, y obviamente ellos... ¿Y era el ministro o Laura Sarabia quien lo decía? No, el ministro que era quien tenía la voz vinculante para los comandantes de fuerza, era quien nos decía, la instrucción es esperar porque estamos en un proceso de paz. ¿Ustedes qué le respondían? No, por supuesto, subordinación. En el caso particular de la Policía Nacional, Ley 62 de 1993, total subordinación al Poder Ejecutivo. Sí, pero general, en su deber como policía, ¿a usted no le generaba ruido esto que decía el ministro de Defensa y Laura Sarabia durante las reuniones? Como estamos en un ambiente de una posible paz, con un andamiaje jurídico, pues evidentemente teníamos que ser subordinados a esas disposiciones de gobierno. Pero claro, la frustración de ver cómo el imperio de la autoridad se frustraba. Y Colombia lo que necesita es mano dura contra los grupos armados, y no solamente ahora, sino desde el año 2022 se necesitaba mucha fuerza contra los grupos armados. General, pero mire, yo puedo entender lo de la subordinación, pero si usted sabe que lo que se está practicando en esas reuniones, las órdenes que se están dando no le convienen al país, ¿usted lo expresó? No, cuando hay un proceso de paz hay una legislación que permite que los gobernantes de turno hagan eso. Es decir, que había una protección legal frente a esas decisiones. Lo que no de pronto era legal, si se puede llamar así, era frente a temas de flagrancia. Claro, eso es debatible, general. ¿Ceses al fuego habían vigentes en esas reuniones cuando ellos daban la orden? ¿O decían que estaban preparando el decreto y que paraban desde ya las operaciones? Porque una cosa es, a partir del cese al fuego, pues sí, por supuesto, hay cese de operaciones, pero antes no. Así es. Básicamente era eso. Vamos a preparar los decretos, mientras tanto aplacemos, y ya cuando se iba a ejecutar la operación, pues por supuesto venía el decreto que impedía hacer eso. Pero mire, general, que vamos descubriendo cosas en esta conversación. Es decir, a pesar de que todavía no estaba el decreto, emperezaban las operaciones militares en contra de grupos armados. Así es, así es. Eso, o sea, es cuestionable cuando usted me cita la Constitución, porque el decreto no está vigente, general. Por supuesto. ¿El punto cuál es? En el momento de presentar la operación hay una coordinación militar. Lo que no necesitaba coordinación militar, porque con las capacidades de la policía se pueden hacer, se desarrollaron esas operaciones sin ningún problema. Pero la que requería un apoyo mayor, es decir, participación de la Fuerza Aeroespacial, eso sí se aplazó. Deme una, general, una operación que usted recuerde que era muy importante, era de gran magnitud y se haya aplazado. La Antioquia contra el ELN. Teníamos ubicado un cabecilla que le estaba haciendo mucho daño a Antioquia. Lo ubicamos, teníamos imágenes, teníamos grabaciones del sitio y lastimosamente no se pudo hacer por ese aplazamiento. Sí, esto era, ¿sabe qué cabecilla estamos hablando? No, ahí sí no lo puedo decir por la ley 1621. Sí, general, ¿ustedes diseñaron operaciones en contra del Clan del Golfo, por ejemplo? Claro, era parte de esas 10 operaciones, unas 2 por lo menos eran contra el Clan del Golfo. De las 10 operaciones que pararon, 2 eran contra del Clan del Golfo. Así es. ¿Contra quién eran, general? Por la ley 1621 no lo puedo decir. Sí, ¿me puede dar detalles dónde era la operación? Si quiere no me dé nombres. ¿Dónde era? ¿Qué magnitud tenía la operación? En Antioquia era contra cabecillas de segundo y tercer nivel del Clan del Golfo. ¿Ya los tenían ustedes ubicados? ¿Era ejecutar la operación? Así es.
¿Y la paró quién? ¿Laura Sarabia o el ministro de Defensa? En ese momento el señor ministro de Defensa era quien tenía la facultad jurídica para decirnos que lo aplazáramos. ¿La aplazó él? Sí, señor. Ok. General, déjeme hablarle sobre esto. ¿Qué pasó con los 3 oficiales que fueron retirados al poco tiempo que fueron ascendidos? El coronel John Arbey Alzate, Juan Miguel Idiart y Said Eduardo Pavón. ¿Qué pasó con esos coroneles? ¿Puede contarme usted la historia? Sí, claro, porque pues lo que sucedió con ellos no está dentro de un documento que sea protegido por la ley 1712 ni por la ley 1620, y no puedo hablar sobre eso. Ustedes, señores coroneles magníficos, agentes de inteligencia durante varios años, 20 años de servicio en inteligencia, tenían un conocimiento, una experiencia muy fuerte contra los grupos armados ilegales, particularmente uno de ellos fue jefe de inteligencia en la operación Agamenón contra el Clan del Golfo. Ellos tenían que ser ubicados estratégicamente en 3 lugares: Dirección de Investigación Criminal, Dirección Antinarcóticos y Dirección de Inteligencia. Los 3 se articulaban perfectamente y íbamos a hacer muchas cosas con ellos en contra de las organizaciones de crimen organizado. Lastimosamente, al ser nombrados por quien les está hablando, a los 8 días más o menos desde ya estar en sus cargos, se recibió la orden de parte del señor ministro de relevarlos. Claro. Y por relevarlos, ¿por qué? No hubo explicaciones frente a eso. Simplemente la instrucción del señor ministro es: hay que colocar otros oficiales en esos cargos. Sí. Yo entiendo lo de la subordinación, general, pero hombre, le estaban tocando 3 hombres que para usted tenían todas las capacidades de inteligencia. ¿Le pidió explicación al ministro de Defensa? No, por el artículo 42 del decreto de ley 1791-2000 es a él al que le correspondía nombrarlos en esos cargos. Por lo tanto, una decisión del ministro que yo respeté. Pero digamos, general, usted no le dijo, hombre, ministro, piénselo bien, ¿son 3 de mis mejores hombres? Claro, eso sí se lo manifesté, le hice ver la gran capacidad que se tenía por parte de ellos para combatir la delincuencia. Por eso en un principio él aceptó que fueran ellos, pero extrañamente, pero ya entendiendo lo que sucedió ayer con el reportaje de Ricardo Calderón, ya sé por qué fue que se dio la orden de la salida de ellos. Sí, pero general, cuando usted le dice eso, ¿él qué le responde? Simplemente dice: no, hay que colocar a los otros oficiales en esos cargos. Ya es una decisión tomada, presénteme candidatos. Y ante eso, pues obviamente no había más que decir. Claro. ¿Cuánto duró el ascenso de ellos? Ellos, como coroneles, ¿cuánto duraron en ejercicio? Ellos estaban listos para ser evaluados para ser brigadieres generales. Y eran 3 de mis candidatos fuertes para ser brigadieres generales, pero llegó el momento de la evaluación y ellos lastimosamente no pasaron la trayectoria, o mejor, pasaron la trayectoria, pero no fueron elegidos para ser brigadieres generales. Claro. General, ¿usted cómo notaba al interior de o identificaba al interior de la institución que el gobierno nacional debilitaba la inteligencia? ¿Usted sintió eso? Claro, yo llegué a inteligencia en 1990, llegué a inteligencia cuando hacía parte de la DIJÍN. Se separa la DIJÍN en el 95 y volví a inteligencia en el año 2000. Pero con la incautación de los elementos tecnológicos en la operación contra Raúl Reyes en 2008, logramos obtener evidencia muy fuerte respecto a cuáles eran los propósitos de los grupos armados, particularmente FARC y ELN, en contra de la institución policial. Primero, sacarla del Ministerio de Defensa. Segundo, debilitar a la inteligencia de la Policía Nacional. Y tercero, lograr que un civil fuera el director de la policía, porque el propósito de los grupos armados siempre ha sido debilitar a quien más les ha hecho daño, la Policía Nacional. Claro. No me queda, digamos, y en temas, en la práctica, ¿esto se hablaba en esas reuniones? Era muy poco el espacio para hacer comentarios respecto a temas de seguridad, porque se ventilaban bastantes temas. Pero cuando había la posibilidad, por supuesto, se mencionaba la necesidad de atacar, por ejemplo, el tema de la explotación ilícita de yacimientos mineros que afecta tanto al país. Se tocaban esos temas y se mencionaban, por supuesto. Claro.
En este momento, usted que tiene tanta experiencia en el tema de inteligencia, ¿es el peor momento que vive la policía en este asunto? Lastimosamente sí, porque en otras oportunidades pues, hemos tenido al gobernante de turno apoyando a la institucionalidad, apoyando a las Fuerzas Armadas, y fue un momento bastante difícil el que vivimos ayer conociendo ese tipo de reuniones que se hicieron en donde prácticamente atacaban lo más importante de la institucionalidad, que son sus Fuerzas Armadas. Sí, general Sanabria, ¿una forma de debilitarla era esta? ¿Sacar los mejores hombres de inteligencia? Claro, por supuesto, es decir, formar un hombre en inteligencia o en investigación criminal o en la parte militar no es de días ni de meses, es de años, porque se puede tener toda la teoría, todo el conocimiento, pero la experiencia de campo nadie la da, solamente el paso frente a las situaciones más difíciles en las que se puede ver visto un agente de inteligencia, y esa experiencia no tiene precio. En uno de los audios, general, uno de los interlocutores de este grupo armado ilegal del Clan del Golfo le solicita al Alto Comisionado para la Paz sacar a los infiltrados que tienen en las filas del grupo armado, que eso hace parte de una de las labores de inteligencia de nuestras fuerzas, de la policía. ¿A usted alguna vez le llegó una orden de sacar o a uno de sus hombres algún infiltrado que usted tenía en algún grupo armado? No, nunca recibió esa instrucción. Sí. En medio de todo esto, no me queda algo claro, general. ¿Cuál es la responsabilidad o el papel que tenía Laura Sarabia? Ella como jefe de gabinete estaba por encima de los ministros, entonces tenía la capacidad de tomar decisiones a nombre del señor presidente, es decir, ella daba instrucciones, era como la vocera del presidente en las reuniones de seguridad y llevaba la vocería de las reuniones. Claro, pero digamos, la vocería de las reuniones, y en esa vocería, ¿qué órdenes daba? Usted me dijo, la parte del ministro de Defensa ya me la dijo, general. ¿Cuál es la parte de Laura Sarabia? Laura Sarabia en esa reunión nos daba instrucciones específicas, pero sí tuve dos llamadas de ella, una cuando el grupo antidisturbios enfrentó la amenaza criminal de unas feministas que estaban dañando la infraestructura de Bogotá, donde se dio la orden contundente al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá que las enfrentara con el uso de la fuerza legítima, y recibí la llamada del por qué se había hecho eso. Se dio la explicación correspondiente en el entendido de que es la Constitución y la ley las que nos llevan a actuar de manera oficiosa, sin esperar a quien nos dé la orden o la instrucción o el permiso. Y el segundo momento, cuando se hizo una actividad de la policía contra un grupo delincuencial común, y me dijo, el proceso de paz no es solamente contra los grupos armados organizados, sino contra todo grupo delincuencial. Por lo tanto, hay que tener prudencia. La prudencia la traduzco yo en no haga nada. El juego de los congelados. Sí, qué palabra tan horrible que se utilizó, porque es decir, déjeme matar, déjeme extorsionar, déjeme traficar y no le hago nada a los militares y policías. No me los mande, pero yo sigo delinquiendo porque esos grupos armados solamente delinquen, nada más. Eso de estamos en un decreto y estamos en procesos de paz y no solo es con los grupos armados ilegales, sino con los de delincuencia común, ¿se lo dijo por teléfono? Sí, eso fue por teléfono. ¿En la misma llamada, general? Sí, señor. ¿De lo de la UNDEMO? No, fue en otra llamada. Fue en otra llamada. ¿Cuándo fue la llamada? No recuerdo exactamente, no recuerdo. Sí, ¿sobre qué actividad y operativo estaban trabajando ustedes? ¿En qué departamento? No tengo exactamente el recuerdo exacto de qué fue. Me tocaría revisar mis archivos, por supuesto. Sí, se lo pregunto, general, porque Laura Sanabria, pues ha dicho, la embajadora allí en el Reino Unido, que usted ha cambiado la versión de los hechos, que usted pasó de decir inicialmente, estoy citando, que ella le había ordenado supuestamente detener operaciones, a admitir que después nunca hubo una instrucción expresa. Y precisamente esto, dice Laura, hombre, ¿cómo es posible que el general no recuerde los
las fechas de las llamadas, los detalles de las supuestas llamadas, el lugar o el grupo armado involucrado. ¿Qué responde usted a estas acusaciones que está haciendo Laura para defenderse? Las memorias de corto plazo tienen unos indicadores especiales. No recuerdo lo que hice ayer a esta hora, por ejemplo, pero uno puede tener referencias escritas o audios que pueden de alguna manera servir para una futura defensa. Sí, pero ¿por qué cita lo de la memoria a corto plazo, general? Precisamente porque como se enrostra que no recuerdo episodios de hace 4 años, Sí. simplemente hago la referencia a eso. Si no recuerdo lo que hice ayer a esta hora, pues hace 4 años tener algo que de alguna manera me refresque la memoria en este momento no lo tengo. Sí. Laura Sarabia está diciendo que nunca existió la conversación sobre ese tema de los decretos. ¿Usted qué responde, general? No, es que tal vez ella abordó dinámicas de audio que se tomaron hace un momento por otros medios de comunicación y no lo entendió bien. 2 llamadas, una, grupos feministas, grupos antidisturbios. La otra llamada, una actividad operacional donde me dice, solamente debo decirle una cosa, la paz total es contra toda manifestación delictiva, no solamente contra grupos armados organizados. Nunca hablé de decretos que ella haya de alguna manera expedido, que haya promovido para evitar acciones operativas contra el Clan del Golfo. General, usted ha escuchado y me gustaría saber su perspectiva frente a las acciones legales que va a tomar Laura Sarabia frente a este tema. Las ha anunciado en las últimas horas. Sí, claro, el derecho fundamental al acceso a la justicia es para todos los residentes en Colombia. Sí. General, ¿por qué habla ahorita sobre este tema? Porque la noticia salió ayer. Ricardo Calderón, en es a propósito una magnífica investigación, nos dio luces respecto a lo que ha pasado hace unos años, pero me enteré hasta ayer de eso. Y general, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cree que compañeros generales suyos también tendrán mucho que decir al interior del ejército, por ejemplo? Es decir, ¿este sentir que usted me está diciendo es el sentir de muchos generales en su época? Por supuesto, claro que sí, porque el amor patrio que tenemos militares y policías no tiene igual. Ese amor que nos infunden desde jóvenes, desde los 16 años, cuando ingresamos a las fuerzas, lo llevamos siempre junto a nuestro ADN. Digo, ese sentimiento de dolor patrio lo tenemos todos, militares y policías. Pues muy bien. General, el operativo de la UNDEMO, ¿a usted le tocó mandar policía? ¿Por qué? ¿Estaban destruyendo las estaciones? Sí, esos grupos feministas, más llamados feministas, estaban agrediendo a la población, a la comunidad que estaba haciendo uso del sistema de transporte masivo. Entonces el comandante de la Policía Metropolitana me dijo, esto se está saliendo, necesito actuar. Actúe que yo respondo, porque finalmente es el comandante de la unidad fundamental, es decir, Departamento de Policía o Policía Metropolitana, quien responde, no es el alcalde, no es el gobernador, es el comandante de policía. Luego se le dio todo el apoyo para que lo hiciera. ¿Y Laura lo llamó a regañarlo por eso? No, regañarme no, porque pues finalmente ella fue muy decente en su llamado, pero sí incómodo. Claro, incómodo porque pues obviamente el no hagan no estaba dentro de mi lenguaje. El no hagan, dejen hacer eso porque finalmente lo material se recupera. No, se protege la propiedad también. Sí. Voy a terminar con esta pregunta, general. ¿Usted cree que muchos compañeros policías han muerto por esto que estamos diciendo, por todo tipo de concesiones que se han dado a los grupos armados ilegales? Es una pregunta bastante difícil y seria, pero debo responder desde lo jurídico y desde mi corazón. Es altamente probable que eso haya ocurrido, porque cuando se debilita la institucionalidad, cuando un comandante enfrenta 2 polaridades, actúo o no actúo, actúo desde lo jurídico o no actúo desde lo político. Se dejan espacios que otros ocupan y que pueden llevar precisamente a eso, a que un policía o un militar muera en circunstancias que se pudieron evitar.
Muy bien, es el exdirector de la Policía Nacional, fue el primero en este gobierno, el general Henry Sanabria, que le agradecemos mucho a esta hora, estos minutos para Noticias Caracol. General, gracias. Sí, Patria, muchas gracias.